Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo en este espacio de testimonios de fe. Hoy quiero mostrarte a un Dios que conoce tus necesidades. Y es que algo que necesitaba para poder hacer mi trabajo constantemente era una buena computadora. En aquel entonces, por los alrededores del 2018 hasta el 2020, tenía una computadora que me había servido muchísimo, pero que ya estaba un poco viejita. No tenía batería y solo funcionaba con el cargador conectado. Sin embargo, de vez en cuando se pegaba, se trababa todo y se tenía que reiniciar la computadora y perdía todo aquello que estaba trabajando. Cuando fui a estudiar a México, miré a mis compañeros, en su mayoría tenían una MacBook y yo en mis adentros muy íntimo decía, cómo me gustaría tener una computadora como esa. Miraba que la carga les demoraba todo el día, pasaban sin estar conectado a la corriente y sin complicaciones. Y yo deseaba en el fondo de mi corazón o anhelaba algún día tener una computadora así. Sin embargo, pues tuve que estudiar esos primeros 2 años con mi computadora viejita. Luego al venir a trabajar en mi organización, igual necesitaba una buena computadora, pero tenía problemas. Pero llegó la pandemia del COVID-19 en el 2020. Las iglesias se cerraron y tuvimos que reinventarnos y comenzar a transmitir en línea. Y fue así como comenzamos junto a mi esposa a todas las noches. Teníamos un programa de oración para todos los miembros de nuestra iglesia y todos aquellos que quisieran conectarse de diferentes lugares. El enlace se compartía de hermano a hermano y así teníamos invitados siempre de diferentes países conectados en nuestra reunión. Todos los días a las 8 de la noche era el momento para tener nuestro programa de oración. Y recuerdo que en medio de todas esas reuniones, generalmente la computadora se pegaba y las personas me podían escuchar. Entonces yo les decía, se me pegó la computadora, esperen ahí, voy a apagarla y volver a encenderla. Y así me pasaba constantemente. Ya era algo natural dentro de nuestro programa que de repente se pegaba y reiniciaba la compu. Una noche se conectó alguien de Costa Rica, pidió oración por su hija y oramos por su hija en el programa. Al día siguiente recuerdo que me escribió y me agradeció porque parece que su hija, no recuerdo si estaba en el hospital o iba a tener exámenes, pero había salido bien para honra y gloria del Señor. Pasó como a las pocas semanas, esta misma persona, utilizada por Dios, se contactó con nuestra organización, mi organización empleadora, para decirle que tenía un dinero y quería mandar un dinero para que me compraran una buena computadora. Yo había venido ahorrando de poco a poco y tenía alrededor, creo, de 200, 300 dólares ahorrados para buscarme una computadora. Pero esta persona llama y a mi organización le dice que él va a mandar un dinero, pero que me busquen una buena computadora. Mi organización me dice, búscate una buena computadora para que puedas trabajar y no tener problemas transmitiendo y haciendo tus programas todas las noches. O así como comencé a buscar y el dinero que me llegó más lo que yo tenía ahorrado, pude comprarme mi primera MacBook con una capacidad de 2 terabytes, 16 gigas de RAM, y fue una bendición en mi vida esa computadora porque me permitió hacer muchas cosas y nunca más se me volvió a pegar la computadora. Y así trabaja Dios, cosas que uno no espera, pero que Dios sabe lo que tú anhelas, lo que tú quieres, tus necesidades, y Él tiene 1000 formas para suplirte. En esa ocasión se me suplió esa computadora que tenía. Pero tenía otro dilema, otro desafío, y es que mi celular tampoco era un buen celular, era viejito, no servía mucho, y entonces yo había comprado un celular por Facebook, por Marketplace, un iPhone 5, creo que era un iPhone 5, ya estaba desfasado, pero me habían dicho que los iPhone eran buenos, y entonces compré uno en 100 dólares. Y recuerdo que el iPhone fue un dolor de cabeza, no servía, se recalentaba, se descargaba, no me servía para nada. Fue una de las más malas inversiones que tenía. Sin embargo, paralelamente al trabajo que hacía en mi distrito y las transmisiones en línea, también trabajaba como director de mayordomía y se me ocurrió comenzar a hacer videos de testimonios de mayordomía, de fidelidad, de cómo
la organización proveía recursos. Así que mi organización me dio una cámara semiprofesional para andar grabando. Fue así como pacté el primer encuentro para ir a hacer la primera grabación en una iglesia en la capital de mi país. Así que me dirigí allá con aquella cámara, no tenía vehículo y recuerdo que iba en bus para todos lados, me movilizaba y llegué y entrevisté a la persona. Recuerdo que el esposo de la persona que estaba entrevistando, que era la tesorera de la iglesia, me dice: ¿y por qué anda con esa cámara tan grande? Y le digo: esta es la cámara que me proveyeron. Y no tiene celular, veo que tienes un iPhone ahí, me dijo. Y mi iPhone estaba cargado, porque siempre andaba el cargador para buscar dónde cargarlo, ni andaba, porque no me duraba para nada la carga. Y lo tenía ahí en el piso cargando de la iglesia, y veo que tienes un iPhone, la cámara es buena. Y me dice, y le digo: pero no sirve, le digo, yo me estafaron, lo compré por Marketplace y se me arruinó. Y entonces hice la entrevista con la cámara, a como pude, y luego me dice: ¿para dónde va, pastor? Y le dije: bueno, voy a grabar a otros 2 hermanos aquí cerca de esta iglesia. Y recuerdo que él se quedó un poco preocupado, porque yo andaba a pie, con la cámara en la mano, y parece que el sector ahí, o por donde iba a ir, era un tanto peligroso. Y él me dijo: ¿y va a ir a ese lugar con eso en mano? Tenga cuidado. Y le dije: sí, no te preocupes, voy a ir con eso, la voy a esconder y me la voy a llevar. Resulta que me fui a hacer las entrevistas. Y cuando salí de la casa, esta pareja, la que había entrevistado previamente, ¿verdad?, en la iglesia, no se habían ido del lugar. Estaban en el carro esperando que yo saliera. Y entonces me dijeron: pastor, decidimos esperar, a lo mejor lo vamos a llevar nosotros, no vaya a ser y lo asalten, le roben la cámara y ocurra algo acá. Así que incluso no solamente me llevaron a los lugares donde iba a grabar, sino que también al final me fueron a dejar hasta mi casa, que estaba un poco retirado de donde hice la grabación. Y pasó. Eso fue todo. Ese fue el primer contacto que tenía con esta pareja. Era la primera vez que los miraba prácticamente, o que intercambiaba palabras con ellos, y fue todo por la grabación que le había hecho a la esposa, que era tesorera. Como unas 2-3 semanas después, no recuerdo exactamente, para mi sorpresa, un día me escribió esta persona y me dijo: pastor, ¿está en su casa? Eran ya como las 5 de la tarde. Le dije: sí, estoy llegando acá a la casa. Y me dice: estoy aquí afuera, salga. Y entonces salgo, ¿y qué creen? Se estaba apareciendo aquel muchacho, un joven, con un celular nuevo, de paquete, uno de los últimos modelos que acababan de salir, un Samsung A51 o 52, no recuerdo muy bien, que tenía 3 cámaras, una ampliación, una capacidad de 128 GB. Y me dice: esto es para usted, se lo voy a regalar, espero le sea útil, no se sienta comprometido, usted no me conoce mucho, pero aquí está para que pueda seguir haciendo su trabajo. Extraordinario cómo Dios hace las cosas. Así que tenía una Mac que Dios me había provisto con una gran capacidad, y ahora Dios me estaba dando un complemento, un teléfono Samsung A51, 52, que fue una bendición en esa etapa de mi ministerio para poder hacer videos, producirlos, compartir, ayudar a la iglesia. Y yo solo puedo decir gracias al Señor. Dios es bueno. Dios sabe tus necesidades, conoce lo que necesitas. Así que yo quiero animarte a que sigas confiando en Él, a que ores al Señor y expongas a Él tus necesidades. Y Dios, que ve en lo secreto de nuestro corazón, puede ser que tarde, pero siempre está ahí presto para darte lo que más tú necesitas. Que el Señor te bendiga, puedas seguir confiando en Dios, porque Dios es un Dios de milagros y se vale de muchas formas para bendecir tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo encuentro, Testimonios de Fe.